porque Santiago va a hablarnos de un solo tema en 13 versículos. Entonces pues vamos a tratar de estudiar esos pasajes. Son hermosos, no son tan famosos, pero son muy claros. Santiago 2, vamos hoy a mirar del 1 al 9, si Dios nos permite. De todos modos, hoy, que es la primera parte, se titula Exhortación contra la discriminación. Hermanos míos, no impliquéis la fe de nuestro Señor Jesucristo glorioso en favoritismos personales. Suponed que en vuestra asamblea entra un hombre con anillo de oro y elegantes vestidos, y que entra también un pobre con ropa andrajosa. Si atendéis al que lleva vestido elegante y le decís, tú siéntate aquí en lugar preferente, y al pobre le decís, tú quédate allí de pie o siéntate aquí en el suelo, ¿no juzgáis con parcialidad entre vosotros mismos y sentenciáis con criterios perversos? Escuchad, hermanos míos, queridos. ¿No eligió Dios a los pobres según el mundo para ser rico en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Y vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No son los ricos los que os oprimen y os arrastran en los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman del hermoso nombre que ha sido invocado sobre vosotros? Hacéis muy bien si cumplís la ley regia según la Escritura: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si actuáis con favoritismos, cometéis pecado y quedáis ante la ley convictos de transgresión. Bueno, vamos a dejar hasta ahí esa lectura. Vamos a estudiar esos pasajes. Bueno, como siempre vemos a Santiago hablando de una forma bastante directa, ¿cierto? Pero a la vez con mucha fraternidad. De hecho, mire cómo empieza, dice, hermanos míos, ¿sí? Está identificándose con los hermanos, con los miembros de la iglesia, y les está siendo muy franco a ellos con una situación que de pronto se estaba llevando a cabo, o mejor evitar que suceda, ¿sí? El caso es que Santiago está hablando al corazón de la iglesia universal, porque estas palabras nos llegan a nosotros todavía, pero pues él estaba hablándole principalmente a la iglesia local, ¿sí? Si les preguntara a ustedes su opinión en estos versículos, ¿cuál es la palabra clave? La palabra clave en este capítulo es la palabra fe. Y eso suena un poquito como extraño, porque pareciera que él estuviera hablando de favoritismos. Cualquiera podría decir, no, la palabra principal es parcialidad, ¿sí? Favoritismo, dependiendo de la versión. Pero no, la palabra clave es la palabra fe. Por eso dice, hermanos míos, que su fe, ¿sí? Es decir, el centro, lo que él está hablando aquí, es de la verdadera fe, y esa verdadera fe tiene unas características que eso es lo que él está hablando. Por eso es que la fe es lo más importante en este capítulo, ¿sí? Y se va a traducir en 3 puntos. Primero, la fe verdadera se basa en ¿quién? Miren cómo dice, nuestro glorioso Señor Jesucristo. Primera característica, la fe está depositada en nuestro glorioso Señor Jesucristo. En esas solas palabras hay una teología impresionante acerca de la deidad de Jesús. Está diciendo nuestro, ¿sí? Está diciendo glorioso, está diciendo Señor, está diciendo Cristo, está diciendo el nombre de Jesús, ¿sí? No solamente esa frase. Segundo, esa fe que se deposita en el glorioso Señor Jesucristo nuestro, ¿se traduce en qué? En amar al prójimo como a sí mismo. Y si uno ama al prójimo como a sí mismo, entonces uno no tiene favoritismos con la gente, sino que trata a todos por igual. Tercero,
que pues esto es lo que es consecuencia de lo que estoy hablando, pero pues de esto no voy a hablar hoy. El tercero es que la fe tiene obras, que eso es lo que va a hablar él más adelante, el versículo 14 en adelante. Entonces, la palabra clave en el capítulo 2 es la fe. Y Santiago va a tratar de exponer las características de la fe verdadera, porque recordemos que en el capítulo anterior había hablado de la religión falsa. ¿Sí? Entonces lo que está diciendo es, recordemos, capítulo 1, versículo 26 dice: si alguno se cree religioso entre ustedes, pero no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Y mire que está hablando de ese asunto y empieza a hablar de los favoritismos. Hay una conexión lógica entre ambos temas. Y es que es claro, si una persona no refrena su lengua, se mezcla con el mundo, no visita a los huérfanos, las viudas, ¿se acuerdan? Todo esto. Y también tiene favoritismos con la iglesia, con algunas personas. O sea, definitivamente es una religión, una religiosidad falsa la que está llevando a cabo esa persona. O sea, se las pongo de esta forma. Nos guardamos de la contaminación del mundo, ¿sí? Visitamos a las viudas y ayudamos a la iglesia. Pero resulta, y Santiago dice, hermanos, supongamos que tal cosa, ¿sí? O sea, está poniendo un caso, y pongámoslo nosotros ahora. Supongamos, hermanos, que llega una persona en una camioneta, una persona con una apariencia que pues muestra su estado social, y entra bien perfumado y muy pintoso. Y detrás de esa persona se nos entró, hermano, un ñero arrepentido. Vestido, pues, de forma bastante, no bien, mejor dicho, ¿sí? Sino solamente vestido con una pantaloneta, imaginemos, y una camiseta, y llega a la iglesia. Ambos son visitantes. ¿Cuál debe ser nuestra actitud frente a estas dos personas que entran? ¿Sí? Entonces, lo que Santiago está diciendo es, una religión falsa, una religiosidad falsa, una fe estéril, ¿qué haría? Va y atiende al rico para ganárselo, para que se sienta bien el rico, ¿sí? De pronto así se gana un favor, ¿cierto? De pronto así él se siente bien consigo mismo, y al pobre, como huele feo, está mal vestido y le da pena y vergüenza tenerlo al lado, mejor que se siente en otro lado, más bien que si está todo ocupado, que se siente en el piso. Hermanos, Santiago está denunciando esa actitud, la está denunciando. Porque para usted y para mí, ustedes lo saben que aquí es así, y la exhortación es directamente para todos nosotros, para que siempre lo sea. Y es que si este caso que les pongo llegase a suceder algún día de algún culto, nosotros vamos a tratar a ambas personas por igual, porque ambas personas fueron creadas a imagen de Dios y nosotros no nos dejamos llevar por las apariencias. Suficientes experiencias tuvimos, ya que la mayoría de los que estamos aquí provenimos de sectas, ¿cierto que sí? Sectas donde, como hay falsedad doctrinal, pues habrá también falsedad en el trato con la gente. Habían personas que eran recibidas, atendidas, visitadas, consolidadas porque tenían carro, casa y buena apariencia, mientras que los pobres ni siquiera le tomaban los datos. Entonces, hermanos, sería patético y no podemos permitir jamás que en nuestra iglesia eso ocurra, nunca, jamás. No lo permitiremos. ¿Bien? Pero eso es un compromiso de cada uno de nosotros, porque aquí dice, hermanos míos. Él no le está diciendo, mire, pastor, esté pendiente de tal cosa. Es que el pastor no solamente es el hermano, sino todos los demás, los que tienen que estar pendientes de que el trato siempre sea el mismo para todos. ¿Bien? Versículo 1. En ese versículo 1 él dice, su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. ¿Sí?
Lo primero que debemos resaltar es la forma como Santiago se refiere a Jesús, ¿sí? Aquí Santiago lo que está haciendo es una confesión de fe. Y en esa confesión de fe, él está hablando, proclamando lo que él cree acerca de Cristo. Y lo que él cree es eso, ¿sí? Por eso dice nuestro glorioso. Recordemos que Santiago era el hermano de Jesús. Él ya no lo ve como un hermano en la carne, sino que lo ve como mi glorioso Señor Jesucristo. Eso es impresionante. ¿Sí? Pero miren cómo dice, hermanos míos, su fe, es decir, la iglesia local de donde Santiago era pastor, tenía una confesión de fe. Y esa confesión de fe decía que Jesús es el Señor de la gloria y nuestro Señor. Ellos creían en que Jesús es Dios Hijo. O sea, hermanos, la iglesia de Santiago era trinitario. Creía en la deidad de Jesús. No era Jesús sola, ni tampoco era arriana como los testigos sin Jehová, que dicen que Jesús es inferior a Jehová, sino porque es un ser creado. Eso es blasfemia, ¿no? Aquí Santiago es muy claro y dice, Jesús es nuestro Señor glorioso, ¿sí? Así que, hermanos, esa es la verdadera confesión de fe histórica, cristiana y bíblica. Jesús es absolutamente Dios, ¿sí? Y eso lo creía Santiago, lo creía la iglesia primitiva, y el Espíritu Santo lo dejó plasmado en la Biblia, punto. Vamos a Juan 1:14. Bueno, entonces la expresión que usa Santiago es una que ya se había usado antes. Miremos, por ejemplo, Juan 1:14 dice: el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué dice Juan? Vimos su gloria, ¿bien? Como la del unigénito del Padre. Entonces Juan está diciendo, vimos la gloria del Hijo de Dios, la gloria del unigénito del Padre, del verbo hecho carne. Esa palabra gloria es la misma palabra que aquí la mayoría ya han leído este pasaje, en Éxodo 40, cuando la Shekinah, la nube de Yahvé, se posa sobre el tabernáculo, ¿sí? La nube se posa y en ese momento nadie puede entrar porque la nube no permite que nadie entre. Esa era la gloria de Jehová, ¿sí? La palabra que Juan usa allá en 1:14 cuando dice vimos su gloria, y la que usa Santiago cuando dice glorioso, es la misma. O sea, de pronto no vieron una nube, pero sí vieron la gloria, la deidad de Cristo, la maravilla de su presencia, ¿sí? Miremoslo en otro pasaje, Hechos 7:2. Alguien podría decir, bueno, pero es que no puede negar que Jesús es inferior al Padre. No, ellos son iguales en poder y en gloria. Tanto es así que el título que se le da al Padre se le da al Hijo. Cuando usted se encuentre con un testigo de Jehová, se le había dicho, glorioso Señor Jesucristo. Y en Hechos 7:2, ¿cómo dice? Hermanos y padres, el Dios de la gloria se apareció, ¿sí? ¿A quién? A Abraham. ¿Cuál es el título del Padre? El Dios de la gloria. ¿Cómo se le dice a Jesús? Nuestro glorioso Señor Jesús. O sea, hay una igualdad en ambos, ¿sí? Jesús es glorioso, el Padre es glorioso. Si es glorioso significa que es deidad, es Dios. Y si es glorioso es porque es digno de alabanza. ¿Bien? Pues eso es lo que creía Santiago, lo que creía Esteban. Aquí en Hechos 7:2, a Esteban lo iban a matar. Él creía eso. Juan lo creía. Entonces no es algo nuevo. Bueno. Entonces, hermanos, el Dios que nosotros adoramos, somos cristianos. Y si somos cristianos, creemos que Cristo es Dios. Y nuestro Dios, Jesús, es Señor, es glorioso y es Cristo, es decir, es ungido. Que de hecho esta mañana alguien preguntaba sobre esa palabra. El ungido, es decir, el rey, el escogido, el Mesías de Dios. Y fíjense que habla de Jesús como glorioso, pero no lo fusiona con el Padre, como hacen los Jesús solos, que dicen que
el Padre y el Hijo son dos manifestaciones diferentes de un solo Dios. Eso es herejía. Aquí es muy claro Santiago, porque miremos allá en el capítulo 2, dice nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y en el capítulo 1, como había dicho, Padre de las luces. O sea, aunque ambos son Dios, Él no los fusiona, no hace que, ¿sí?, Jesús se transforme en Padre o que el Padre se transforme en Hijo, y así como dice la herejía de los Jesusolos. Bueno, entonces ya estamos mirando el significado de la palabra glorioso. Vimos que le habló a los hermanos, que está hablando de la fe genuina, y ahora habló de que Jesucristo es glorioso, ¿sí? Ya van 3 elementos muy importantes en solo un versículo. ¿Por qué también Santiago usa la palabra glorioso? Él quiere hacer un contraste muy fuerte. Recordemos, ¿qué le había dicho Santiago? Versículo 2 dice que entró a la iglesia, ¿quién? Un hombre con un anillo de oro. ¿Sí? Entra a la iglesia, al culto, una persona con un anillo de oro, con unas vestimentas bien llamativas. Eso es un contraste. Esa es la razón también por la cual él dice glorioso. Hechos 10:34 dice: Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios, ¿qué?, no hace acepción de personas. O sea, Dios no tiene favoritismos con nadie, ni por su raza, ni por sus posesiones. ¿Bien? Entonces lo que Santiago está diciendo es: nuestro Señor Jesucristo es glorioso. Él mismo es glorioso. Más glorioso que una persona que entre con un anillo de oro. ¿Qué es más importante, hermanos? Por eso Él les dice que su fe no tenga acepción de personas. Porque si usted cree que Jesús es glorioso, usted no se va a deslumbrar por alguien que tenga una apariencia llamativa. Si usted está convencido de que Jesús es glorioso, usted va a ver a todas las personas por igual. Pero cuando una persona no tiene clara la gloria de Jesús, entonces llega una persona bien vestida con anillo de oro y le llama la atención porque su mirada no está puesta en Cristo. Así de sencillo. Por eso Santiago, hermanos, habla de esa forma, porque esa actitud es peligrosa. Tener preferencias con base en vestimentas, en apariencia. Santiago va a tratar de explicarnos lo grave que es esa actitud. ¿Sí? Cristo es glorioso. Eso es un contraste muy marcado con la actitud que los creyentes estaban teniendo frente a las riquezas terrenales. Estaban siendo vislumbrados por cosas terrenales. ¿Sí? Y era una persona llamativa, que le veían como si fuera una persona de plata, como decimos, y se deslumbraban y querían ser amables con esa persona y despreciaban al que no tenía nada. Eso es una muestra de que la fe no estaba teniendo fruto en esas personas, o por lo menos quería protegerlos de que eso no llegara a suceder. ¿Sí? Miremos Romanos 2:11. Porque para Dios no hay acepción de personas. Lo mismo, ¿cierto? Es lo mismo. Lo mismo que Pedro dijo allá en Hechos. Lo está diciendo Pablo en Romanos. Es más, también está en Colosenses, en Efesios, en Primera de Pedro. Está en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, Éxodo, ¿sí? Por ningún lado podemos pensar que Dios tiene acepción de personas o que tiene favoritismos con algunos. Nunca. ¿Sí? O por lo menos favoritismos basados en los méritos de la persona, en las cosas que tenga la persona. Jamás ha sido así. Entonces Santiago quiere dejar muy claro, hermanos, que la fe cristiana es preciosa, la fe cristiana es maravillosa y es tan hermosa porque está depositada en un Señor que es glorioso, que es Dios, Cristo. Sí, y por lo mismo no puede mezclarse con favoritismos personales, porque eso sería como corromper esa preciosa fe, sería como dañar la armonía que la iglesia bíblica tiene. No se puede.
Entonces Dios nunca actúa con parcialidad. Bien, nuestra fe está basada en Cristo glorioso. Dios no actúa con parcialidad. Y más encima, hermanos, por si fuera poco, el amor cristiano, la caridad cristiana, el amor fraternal de la iglesia es sincero. El amor que profesamos es la manifestación por excelencia de la fe genuina. Vamos a Gálatas 5:6. Dice: en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino que la fe que obra por el amor. Eso es el tema que Santiago está hablando allá en Santiago 2. La fe que obra por el amor. Esa fe que obra por el amor jamás hace acepción de personas basado en cosas externas, en las apariencias. Es más, una creencia meramente intelectual de Jesucristo. Puede haber una persona que de pronto en la iglesia de Santiago había personas así, y de hecho siempre las han habido, personas que crean, que sepan, que conozcan, ¿sí? Intelectualmente saben que Jesús es Dios, Hijo, saben que Jesús es el Señor, saben que Jesús es glorioso y digno de alabanza, pero personas que a pesar de ese intelecto que tienen, no tienen amor y su fe no obra, ¿sí? Tienen ausencia de amor y de obras. Ese es el tema más urgente para Santiago. Por eso es que él hace tanto énfasis en eso. En el capítulo anterior que había dicho, la religión de esa persona es vana, se hace trampa a sí mismo. Y en ese capítulo 2, que lo vamos a estudiar más adelante, dice: la fe sin obras está muerta. ¿Sí? En cambio, cuando la fe está depositada en nuestro glorioso Señor Jesucristo, obramos por el amor. Y el amor no es vano, no se deja llevar por apariencias. Versículo 2. Si en su congregación, que se podría traducir como iglesia, sinagoga, reunión, dependiendo de la versión que ustedes tengan, si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, bueno, Santiago, hermanos, este pastor y maestro, nos pone un ejemplo que es imaginario. Es imaginario. ¿Ven? Él está diciendo, supongamos que tal cosa, ¿sí? Que haya pasado o no, la verdad no podemos saberlo. Si estaba pasando, pues sería una indirecta. Y si no estaba pasando, sería una advertencia. Pero sea como sea, es útil este consejo porque fue dado por el Espíritu Santo. Y dice: si un rico y un pobre, ¿bien? Ambas personas no son miembros de la iglesia. Dice ahí, entran, es decir, vienen al culto. Que es el ejemplo que les ponía. Si un rico entra al culto, si un pobre entra al culto, ¿ven? Tenemos que tratarlos por igual. No podemos permitir que si una persona entra al culto público, la tratemos proporcional a lo que nos imaginemos de esa persona. Eso es ser malicioso, prejuicioso, eso es malo. Es más, Santiago dice, están siendo jueces perversos si actúan así. Porque en el mundo las impresiones primeras son las que cuentan. Y el mundo ve todo por las apariencias, pero los cristianos no. Los cristianos no vivimos por lo que nuestros ojos nos dictan. ¿Sí? No podemos basar nuestras opiniones, juicios de las personas basados en nuestros argumentos subjetivos o opiniones personales, ideas preconcebidas propias de uno mismo. Eso está mal. ¿Bien? ¿Qué detalle podemos resaltar también en el versículo 2? Dice, si en su congregación entra un hombre. Hermanos, los cristianos siempre se han congregado. Ahí está muy claro, están en culto. Santiago está hablando de culto público.
los hermanos míos amados, que tenían la fe en el glorioso Señor, se congregaban. ¿Qué claro, cierto? Entonces en ese pasaje se destaca también la normalidad y la importancia que para los cristianos hermanos tiene la iglesia. ¿Sí? Entonces, hermanos, una pregunta que debemos hacernos para reflexionar es: ¿cuál debe ser la actitud correcta por parte de la iglesia si llegáramos a recibir la visita que Santiago nos pone de ejemplo? Si entra el rico y entra el pobre a la vez, ¿cuál sería nuestra actitud correcta? Es más, tenemos que estar listos, porque ¿qué tal eso suceda y resulta que usted se lo olvidó porque es oidor olvidadizo? Y abrazó muy rico al rico y al feo ni se acercó porque olía feo. Eso significa que no es oidor olvidadizo, religión vana, fe estéril, no obra por el amor, ¿sí? Así que muchísimo cuidado con eso. Aquí tratamos en lo posible siempre tratar a todos por igual. Siempre. Aquí ustedes no saben quién diezma, porque a todos los tratamos por igual. Por poner un ejemplo. Versículo 3. Están en el culto público y algunos hermanos, miren que aún los cristianos pueden fallar. Los cristianos podían caer en eso. Dice: miran con agrado al que trae la ropa espléndida. ¿Sí? Mira esa actitud tan vana. Lo mira con agrado. Esa frase, mirar con agrado, en el griego lo que significa es saludarlo con amabilidad. Si no es de que lo mira como que, oh, no. Es de que, oh, y va de esa persona, le da la mano, lo abraza o está cerca, ¿sí? Es mostrar amabilidad, eso es lo que significa. Otra cosa, le dice: siéntate tú aquí en un buen lugar. Segunda actitud, habla con el rico y le busca al rico el mejor puesto, VIP. ¿Sí? Hay uno hoy día ve congresos cristianos de milagros. Compra tu boleto VIP. Ay, vea pues. Esa secta, esa sinagoga de Satanás, no tiene nada en común con la iglesia de Santiago. Porque en la iglesia de Santiago, hermanos, no había conciertos con sillas VIP. Es más, está prohibiendo eso. A todos se les daba un buen sitio, a todos. El que llegaba primero se sentaba en su puesto. ¿Sí? No, es que ese puesto es de fulano porque es que ella me paga el arriendo. Alguna vez escuché esa frase. Ella me paga el arriendo y tengo que ayudarla. O sea, usted sabe que esa persona le paga el arriendo, pero sabe que está en pecado y no le dice nada porque le paga el arriendo. Hipócrita. Eso nos lo dijo una vez un pastor. A todos se trata por igual. Si el que diezma peca, se le confronta. Si el que no diezma peca, se le confronta. Igual. Si el que diezma apostata, se le disciplina eclesiásticamente. Si el que no diezma apostata, se le disciplina eclesiásticamente. Punto. Entonces, tercera actitud. Le dice al pobre: quédate tú allí de pie. O siéntate aquí en el suelo. ¡Wow! La verdad, hermanos, es que en el griego es muy importante revisar el griego, porque en el griego uno puede encontrar detalles que en español no se pueden ver. Por ejemplo, en el griego aquí sí se puede ver algo, y es lo siguiente. En el tiempo de Santiago, de la iglesia de Santiago, los cristianos y los judíos se reunían juntos en la sinagoga. Ambos se reunían en sinagoga, judíos y cristianos se reunían en el mismo lado. Y en las sinagogas, ¿cómo era la estructura? En las sillas de adelante se sentaban los ancianos. Y había unas sillas que estaban más altas que otras,
Las sillas que estaban ubicadas más altas eran donde se sentaban las personas más importantes. Y ustedes recordarán cuando Cristo les dijo a los fariseos, ustedes buscan siempre las primeras sillas, ¿sí? Los fariseos les encantaba esas, las altas, ¿sí? Pues resulta, hermano, que la iglesia pareciera que estuviera actuando así, o por lo menos Santiago quería evitarlo, que le guardaran el puesto más bonito al rico. Aquí, hermanos, la silla VIP, ¿cuál es? La que cae al lado de la ventana, ¿cierto? El que primero llega se sienta allá, ¿qué más? ¿Sí? Bueno, entonces, había sillas altas, y cuando le dice siéntate, quédate parado, o siéntate aquí en el suelo, lo que le está diciendo es lo siguiente. Imaginémonos que esta es una silla alta. En el griego lo que está diciendo es, quédese allá en pie o si quiere siéntese aquí, debajo de mí. Cuando dice siéntate aquí en el suelo, significa en el griego eso, siéntate aquí en mi estrado de mis pies, ahí. O sea, crúzase de piernas, sentado en el piso, aquí. Si nosotros, hermanos, no hubiéramos invertido en las sillas, pues así sería para todos, nos sentaríamos todos en el piso. No pasa nada, ¿cierto que sí? Usted no viene por comodidad, ¿ven? Si usted llueve o hace calor, usted de todos modos se congrega, así es. ¿Ven? Pero ¿qué pasaría si todas las sillas se llenan? Y usted, bueno, ay Señor, bueno, llega tarde, Dios, y todas las sillas están ocupadas. ¿O qué pasaría más bien? Usted llegó temprano porque usted es hermano mío, somos cristianos, ¿sí? De esta iglesia local, somos muy puntuales. Entonces los hermanos míos, los miembros de la iglesia llegan todos puntuales como siempre. Y resulta que llega alguien, un rico, un pobre, un nuevo, un visitante, por primera vez y no hay espacio. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, hermanos? No podemos decirle, quédese allí en pie o siéntate aquí. No. Los hermanos se paran, hermano y hermana, y le dan el puesto a esa persona. Porque nosotros tenemos nuestra prioridad en las almas de las personas. Es más, los diáconos eso lo saben. Eso es una regla interna, pero se las cuento. Y sépanlo, si ustedes son miembros de esa iglesia y esa iglesia se llena y ven gente nueva, párese, porque es más importante una oveja perdida que usted. Eso suena fuerte, pero así es. Cuando el pastor encontró la ovejita que se había perdido, hizo fiesta y no la hizo por los 99. Si alguien nuevo viene y no hay espacio, se para a alguien que ya conoce y dice el que no conoce sí se puede quedar de pie y el que no conoce se sienta. Para tenerlo, ¿sí? Darle el trato que se merece y que vea que la iglesia es diferente. Sépanlo y ténganlo muy en cuenta. Vamos a Marcos 12. $12:38. Jesús les decía en su enseñanza: guárdense de los escribas que gustan andar con ropas largas y aman ser saludados en las plazas, las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Devoran las casas de las viudas y para disimularlo hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Tremendo. Ahí está, hermano, la descripción de los fariseos. Y no podemos permitir que en la iglesia entren fariseos, o que de entre nosotros surjan fariseos. Cristo denunció vehementemente siempre la actitud de los fariseos, siempre. Y Santiago estaba presente en algunas ocasiones cuando Cristo lo denunciaba. Entonces no puede ser que la actitud que tenían los fariseos que Cristo denunciaba ahora esté en la iglesia de Cristo. Eso es imposible, no puede ser. Si Cristo denunciaba tan fuertemente esto, ¿en la iglesia de Cristo será posible que eso suceda? No. Y si llegase a pasar, no lo podemos permitir. Y si ya está pasando, corrijámoslo. Entonces nos debemos preguntar, ¿la iglesia debe darle una atención especial al rico? No.
tenemos que mantener el amor sincero y neutral. No se trata de despreciar al rico, hacerle mala cara al rico para que no vuelva. No. Lo que él está hablando no es bueno que si hay un rico y un pobre, usted mira al rico y al pobre lo ignore. Eso es lo que está diciendo. A todos los debemos tratar con excelencia. Es más, la Biblia dice que usted y yo debemos tener una opinión grande de los otros más que de uno mismo. Y ahí empiezan los problemas en la iglesia, cuando las personas piensan que ellos son muy importantes. No, tenemos que tener una opinión de mi hermano, del otro, más grande que la que tenemos de nosotros mismos. Si usted es así, a usted nada le ofenderá, ni se le moverá al piso por algún malentendido, usted mantendrá firme. Pero aquellos que se van, se quejan, murmuran contra personas, se va muy llorando por, no sé, las actitudes que reciben, son las personas que piensan de sí mismos que son muy importantes. Entonces yo no merecía que me hablara o que me mirara así. No lo merecía. Ay, pues no merecía que nos hablaran, nos miren feo, pero sí el infierno. Entonces, ¿por qué nos creemos más? Si recibiéramos un trato, que pues así no tampoco se trata de permitirlo, pero si somos humanos, algún día recibiremos un maltrato de alguien, hermano, no por eso vamos a desistir. Sería algo patético, característico de los cristianitos modernos, con un evangelio falso, liviano y adulterado. Santiago está diciendo versículo 4. No hacen distinciones entre ustedes mismos y se convierten en jueces con malos pensamientos. Pues hermanos, todo lo que les he hablado con ejemplos, con base en lo que Santiago dijo, si la iglesia actuara de esa manera, si la iglesia fuera así, habrían dos palabras que la describirían. Están ahí, y es juez, ¿sí? Y malos pensamientos. En otras versiones la palabra juez está acompañada de la palabra perverso. Entonces, juez perverso, ¿sí? Una persona con malos pensamientos. Eso es a lo que se refiere, un juez perverso. Claro, ¿por qué dice que el juez perverso? Pongámonos a pensar, aquí en Colombia. Imaginemos si en Colombia pasara que a un juez lo compre con dinero. Imaginemos que pasara eso. Que el juez admita cohecho. Es decir, que él va a emitir una sentencia, pero con base en lo que le pagan por debajo. ¿Qué pensamos de esa persona? Que es un juez perverso y corrupto, ¿cierto? Eso es un delito. ¿Cierto que sí? Pues hermanos, eso que pensamos de ese juez corrupto y perverso es lo que Dios piensa del que hace distinción en las personas en la iglesia. Porque cuando actuamos así nos volvemos jueces perversos. ¿Sí ven qué tremendo es? Tan acostumbrados a hacer algunos pecados más grandes que otros, cuando Dios ve estas cosas por igual. Cuando se trata de una persona a conveniencia, ¿sí? Por lo que puede llegar a recibir de esa persona, está actuando como ese juez perverso que dicta sentencia con base en lo que le pagan. Tremendo, ¿cierto? Entonces, hermanos, ustedes y yo no tenemos derecho, ni tampoco podemos juzgar a las personas con base en sus apariencias, ni tampoco con base en las posesiones que tengan. Por eso es que Santiago, en el versículo 5, dice, otra vez, mire qué lindo, hermanos míos, ¿sí? A pesar de que pudiera estar cayendo en eso, él no les niega la hermandad todavía, porque él tiene esperanza de que ellos se corrijan. Entonces les dice, hermanos míos, ¿qué? Oigan, escuchen. Esa frase, esa palabra, escuchen, es un llamado a atención. ¿Sí? Primera característica es un llamado a atención. Escuchen, presten atención, oigan. Y segundo, es un llamado imperativo. Es decir, es una orden, escúchenme. ¿Sí? Es una orden, es imperativo. Y tercero, es urgente.
La exhortación contra la discriminación es algo que es de llamar la atención, es algo que es imperativo porque no tenemos ningún derecho ni ninguna autoridad para hacer distinciones entre la gente, y también este llamado contra la discriminación es un llamado urgente, porque no podemos permitir que esa actitud se meta en la iglesia y nos quedemos callados frente a ella para que siga creciendo, porque eso crece como un parásito. Entonces, si una persona actúa así, a la otra persona empezará a actuar así, y todos empiezan a actuar así, y a los pobres los dejan por allá. Eso no podemos permitirlo jamás. Con el la primera apariencia, o no, más bien, el primer momento en que veamos que aparece esa actitud, tenemos que cortarla de raíz. ¿Bien? Y usted y yo debemos hacerlo de forma personal. ¿Sí? Claro está que si no lo llega a hacer de forma personal, la iglesia se encargará de decírselo. Dice, oigan, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en la fe y herederos del reino que ha prometido a los que lo aman? Hay una frase que Jesucristo dijo una vez, eso está en los evangelios, por ejemplo en Lucas. Dice, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. ¿Sí? Oiga, es interesante que esa frase no la prediquen los de la prosperidad, ¿no? Los de los pactos, eso nunca lo hablan. Así es más fácil que un pobre sea salvo que un rico, porque el rico está pegado, ¿sí?, a las cosas materiales, a su comodidad, ¿sí?, a su propia vanagloria, a su propia egolatría. Entonces lo que Santiago está diciendo es, hermanos, escuchen, ustedes se les está olvidando que Dios escogió a los pobres de este mundo para darles la riqueza de la fe a ellos. O sea, se las pongo de esta forma, es una exageración lo que voy a decir. Volvamos al ejemplo, entró el rico y entró el pobre. Sería mejor que despreciáramos al rico y atendiéramos bien al pobre. Es una exageración, ¿sí? Pero la invitación ni siquiera es esa, es a que recibamos a los dos por igual. Porque si recibiéramos a alguien con desprecio, el rico, el pobre no sería la persona indicada para ser despreciada. ¿Bien? En otras palabras, les hago una pregunta. ¿Qué pasaría si un cristiano desprecia a un escogido que es pobre? Si es escogido, quiere decir que es rico espiritualmente, aunque pobre materialmente. ¿Qué pasaría si un cristiano trata con preferencia a un rico, pero mundano, y al cristiano pobre lo trata con desprecio? ¿Sí? Miren, ahí está el meollo del asunto. Eso es el aspecto que es grave. Aquí Santiago no quiere decir que los pobres son salvos, no quiere decir eso. De hecho, recordemos que está hablando del pobre que viene al culto. ¿Sí? No está hablando del pobre de afuera, sino el que viene al culto. Entonces, Dios ha prometido el reino a sus hijos. Y lo hace con base en la elección incondicional. Es decir, Dios ha hecho que sus hijos sean herederos de las riquezas de la gloria, ¿sí?, de las riquezas de la fe, del arrepentimiento, de la salvación, de los dones del Espíritu Santo, de la membresía en la iglesia, de, todos los dones y beneficios que un hijo de Dios tiene. ¿Sí? Y Dios les ha prometido eso a todos los hijos escogidos, vale la redundancia, sean ricos o sean pobres. ¿Sí? Porque tampoco significa que ningún rico sea salvo. No. De hecho, en esos días conversaba con mi madre. Hay un caso de un varón, un predicador, no recuerdo qué denominación era, me parece que era presbiteriano reformado,
de Inglaterra, se apellidó Thompson. Este hombre era riquísimo, porque había tenido una herencia de una familia importante de Inglaterra. Más encima era profesional, tenía becas, en fin, tenía todo lo que una persona en esta vida humana y los que piensan en las cosas terrenales buscan, ¿sí? Pero ¿saben qué hizo? Vendió todo lo que tenía, el 50% se lo donó a los pobres que en Londres había, porque en Londres había mucha pobreza en su tiempo, y el otro 50% se lo donó a los misioneros. Y él mismo se fue a Argentina a abrir escuelas públicas. Quedó en la pobreza, o sea, quedó viviendo lo que el Estado le diera para sostener el colegio, y era una persona muy rica. Entonces, mire, hermano, que no todos los ricos no son salvos. El problema es ser salvo y mantenerse rico, eso es muy complicado. Sí, es más fácil por eso que el pobre llega al cielo, humanamente hablando, ¿no? Porque para Dios no hay nada imposible, dice la cita bíblica allá en Lucas. Entonces, si Dios tiene hijos, sean ricos o sean pobres, yo no tengo derecho a recibir bien a un hijo que sea rico y despreciar a un hijo que sea pobre porque estoy ofendiendo al Padre. Ambos son hijos. Cristo murió por ellos. Valieron la sangre del Hijo de Dios. Son residencia del Espíritu Santo. Entonces, si alguien se atreve a despreciarlo porque es pobre, está cometiendo una grosería total y directa contra Dios mismo. Hermanos, si saben, esto es muy triste porque eso pasa muy seguido en las iglesias, incluyendo las bíblicas, y es que he sabido de iglesias sanas, bíblicas, recomendables y todo, en donde al nuevo ni lo miran, pero cuando llega una persona le preguntan, bueno, ¿usted tiene estudios bíblicos? ¿Usted qué tanto sabe de Biblia? ¿Usted estudia en la universidad? ¿Teología? Y al que no estudió teología lo desprecian, que al que sí, o sea, están cometiendo la misma actitud. Entonces vemos, hermanos, que esa actitud es una plaga que se está metiendo incluso en las iglesias bíblicas, y por eso no podemos permitir que en esa iglesia jovencita y hermosa ocurra eso. No podemos permitirlo. De lo contrario, seríamos jueces perversos, llenos de malos pensamientos. ¿Sí? Para terminar, les digo lo siguiente. Si nosotros como iglesia, como hermanos, como congregación, actuáramos como Santiago dice que no actuemos, si juzgamos conforme a las apariencias, si juzgamos con base en discriminaciones, en acepción de personas, favoritismos, ¿puede entonces un hermano, un cristiano, la iglesia, tener justo juicio? ¿Cierto que no? Su juicio estaría contaminado. En cambio, si nosotros nos guardamos de esos favoritismos, nuestro juicio, cuando juzgamos a las personas, cuando juzgamos a los miembros, siempre estaremos correctos y con autoridad. Oremos.